pero dado los últimos acontecimientos del avance del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, fundamentalmente en la zona de Gaza, hemos cambiado esa posibilidad para entrevistar nada más ni nada menos que a Ari Bolovich. Ari Bolovich en este momento nos está escuchando vía internet desde Ciudad de México. Ari Bolovich es un ex soldado de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ha sufrido, todo lo que ustedes se pueden imaginar por tener una posición ética dentro de su situación de integrante del ejército de Israel y ver lo que era el abuso, el maltrato, torturas, asesinatos, etcétera, etcétera, que comete el ejército de Israel desde hace muchísimos años. Hoy en día se desempeña como escritor, periodista y cronista en Ciudad de México. Bien, y yo quería conectarme con el programa que nos precede, los compañeros del espacio de Ilia Villalba, en un todo de acuerdo con el planteo que han hecho. Bueno, también nos han mandado muchísimos mensajes, Julio y Etel de Las Brujas, Gerardo Gordano, que le hackearon el celular, que se han recibido mensajes, Fernando Vega, el tema de todo el tema de las inyecciones génicas y todo eso, Néstor Morín, Vicente Lima con un trabajo interesantísimo sobre la masacre que hubo en el Paso Molino y una versión tergiversada. Y también mucha gente nos está escuchando porque hicimos un video que es un avance a lo que vamos a hablar hoy, y vamos a hacer un video sobre nuestra visita a la estancia María Dolores. Eso lo vamos a hablar después en la segunda parte. Ahora lo que vamos a hacer es la conexión con México, la conexión con Ari Bolovich. Así que vamos a intentar hacer esta conexión. Estamos en contacto. Estamos con Ari Bolovich para dar. Él quiere destacar todo lo que le ha ocurrido. Buenos días, Ari. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, esperando tu testimonio desde México sobre, los temas que habíamos acordado, ¿no? Así que te damos la bienvenida desde Montevideo, Uruguay, con un valioso testimonio de lo que está ocurriendo, el genocidio que hace el Estado de Israel con el pueblo palestino y fundamentalmente la situación en Gaza. Adelante, Ari. Agradezco mucho tu tiempo y tu interés. Estoy teniendo un poco de desfase de audio, pero haré lo posible para que no estorbe y no entorpezca la entrevista. Luis, te comento esto, a pesar de que yo soy periodista y escritor y he escrito mucho al respecto, lo que ofrezco es más que nada un testimonio a nivel personal, ¿no? Para darles a entender un poco a la gente cómo es la vida allá, cómo es la vida de un israelí común y corriente. Bien, perfecto, te escuchamos. Mira, en primer lugar me gustaría hablar mucho del tema de Inception, de la propaganda sistemática que aplica el Estado israelí a los individuos desde el momento de nacimiento, que esto explica mucho el cómo. Quiero dar un contexto más amplio de mucha gente se pregunta por qué y cómo es posible que la gente y la sociedad lo permita. Este es un acercamiento que pudiera explicar, por lo menos en cierta medida, cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Entonces te comento, desde que naces prácticamente eres un ser hiperpolitizado por el gobierno. La propaganda se ve desde los cuentos, desde los cánticos, los eslogans, la forma en que la gente normaliza el hecho de que somos un pueblo
víctima que está luchando por su supervivencia, ¿no? Está mucha esa carta que maneja todavía, obviamente, Netanyahu la trabaja a su favor todo el tiempo, el holocausto, ¿no? Agarrándose de ahí como para justificar cualquier atrocidad, incluso una que es muy similar, que es el genocidio, básicamente, que está viviendo ahora el pueblo palestino a mayor escala. Antes de esto era una limpieza étnica sistemática a cuentagotas, con una guerra de cansancio, de fatigar al otro, pero a raíz del 7 de octubre esto se ha visto adquirir una escala, por lo menos en el sentido operativo, mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, desde niño te enseñan a que básicamente el palestino no existe, la historia palestina no existe, el Nakba no existe. Estas son cosas que yo descubrí mucho adelante en la vida, y más que nada por curiosidad propia y a raíz de encuentros con gente muy valiosa que me ha enseñado mucho. En mi caso particular me funcionó mucho y me sirvió mucho el hecho de haber podido conocer otro país y vivir en otro país también, que es México, para ver la realidad desde una distancia neurótica mucho más saludable y mucho más objetiva, ¿no? Es decir, Israel es un país anormal, en el sentido de que es un país que vive en constante estado de guerra, en constante estado de paranoia, y venir a México fue como un abreojos enorme, como para entender que eso no era normal, ¿no? También mi paso por el Ledi, o sea, a ti te educan de cierta forma de que ir al ejército es una suerte de llamado natural de todo ciudadano, independientemente de su postura política o de su colocación en el mapa político. Yo venía de una familia en teoría izquierdosa, o de izquierda, o zurdos, como le llaman por allá, pero sionista a la vez, lo cual suena muy contradictorio, y sobre todo ahora con el ultrasionismo que se está manifestando ahora en gran parte de la población, ¿no? El caso es que yo llegué al ejército así, a los 18 años, un niño, básicamente. Me reclutaron a un pelotón de tanques de guerra. Yo el entrenamiento lo hice y lo pasé, con las penas que esto implica de estar en el ejército, que es la cosa más espantosa que puede haber en el mundo, pero nunca pensando en el palestino como algo real, porque hasta ese momento, hasta ese punto, el palestino para el israelí y ahora yo igual era un ciudadano. No era un ciudadano, era un ente que vivía en segundo plano en contraste con la población israelí, ¿no? O sea, los palestinos eran quienes limpiaban las calles, quienes barrían las banquetas, quienes sacaban la basura, quienes lo que tú quieras, ¿no? Cosa que después se fue sustituyendo con los tailandeses y demás, como para quitarle incluso este factor de riesgo, pues si quieres, para la población judía, ¿no? Entonces, bueno, yo perdón, Ari, en este momento, cuando empezó toda esta matanza, yo le digo genocidio, y lo dice ONU también, la delegada. Lo digo yo también. Bueno, mejor. Hablan de que son subhumanos o animales los palestinos. Claro, esta deshumanización sistemática es la única forma de hacer que esto sea posible, porque una persona decente, entre comillas, nunca estaría a favor de la matanza de personas, ¿cierto? Entonces está muy arraigado en la sociedad israelí a grandísimos rasgos
el hecho de que el palestino no es una persona, es un animal, ¿no? Es mucho más fácil matar a un animal que matar a una persona. Esto, te digo que es una maquinaria propagandística muy refinada que está... A mí me parece que hay dos tipos de aniquilaciones, dos genocidios o dos matanzas del pueblo palestino. La primera fue el Nakba, la expulsión y las matanzas masivas que hubo en el 48, y luego la aniquilación conceptual, que es la aniquilación total de la historia palestina, ¿no? El israelí no está consciente, ahora un poco más, supongo, aunque de eso no sirva mucho, de las injusticias sufridas por el pueblo palestino a raíz del surgimiento del Estado israelí, ¿no? Entonces, esto del gesto te lo cuento más que nada para llegar a una anécdota que es muy ilustrativa de por lo menos lo que yo viví y yo siendo como muy representativo de muchos israelíes, ¿no? Yo hasta ese punto en el entrenamiento militar nunca había pensado en la posibilidad de realmente enfrentar a la población palestina. Hasta que nos pusieron nos agarraron uno de tantos días, un día cualquiera en el ejército, nos agarran y el sargento los pone en dos hileras, y en una hilera dice: de aquí para acá se van a la cocina y de aquí para acá se van a Gaza. Yo de entrada estaba en conmoción total, porque en la vida pensé en la posibilidad real de estar frente a una población desconocida completamente para mí, oprimiéndola militarmente hablando, y en el otro lado hubo un soldado que dio un paso al frente y dijo que él se negaba de cualquier forma a participar en la ocupación, ¿no? Esto tiene implicaciones enormes, y además está el factor edad, ¿no? Hasta teníamos 18 años, y para que alguien haya agarrado ese valor y tener esa como solidez ética y moral, para mí fue un abreojos absoluto. Fue como yo me vi reflejado en esa persona y dije, ¿qué me hubiera pasado a mí si me hubieran escogido ir a Gaza? Y en ese momento yo empecé mi retirada del ejército inmediatamente, porque ya vi cada día más cercana a la posibilidad de estar ocupando a otro pueblo. Afortunadamente no puse pie en Gaza en la vida y me salí a tiempo del ejército, ¿no? Pero eso fue mi primer abreojos. Eso fue el primero que yo tuve. Yo te cuento otra vez mi experiencia como para ampliarla y proyectarla en gran parte de la sociedad. A gran diferencia de que yo tuve la posibilidad de estar en otro país, vivir otra realidad y tener otro ojo para poder como observar esta situación. Entonces sucede eso, yo me salgo del ejército, sucede que para entonces había una disidencia intelectual importante en el país. No te estoy diciendo muy significativa, pero muy importante y mucho mayor que la que existe ahora. Pero sucede el asesinato de Isaac Rabin en el 95, y esto detona la denominada fuga de las mentes. Me acuerdo perfectamente de ese crimen, porque un judío no asesina a otro judío, y a partir de ese momento yo inmediatamente dije, bueno, esto va a ir muchísimo peor. Lo tengo perfecto, claro, es ese momento histórico. Sí, además este momento histórico llegó a lo que llegó porque lo orquestó directamente Benjamín Netanyahu. Me acuerdo la campaña de odio que había en contra de Isaac Rabin, porque estaba a punto de concretar un acuerdo de paz histórico para la región con la OLP y con Jordania. No sé si recuerdas los acuerdos de Oslo. Por supuesto, sí. Y bueno, y era un momento donde incluso la gente más escéptica en Israel estaba realmente pensando en que era posible una paz, concretar una paz en la región. Entonces llegó una persona, un lunático, obviamente empujado por la permisividad que daba este discurso de odio orquestado por Benjamín Netanyahu, y de pronto el país se volcó hacia la derecha. Y no solo se volcó hacia la derecha en el sentido del momento se volcó a la derecha, pero demográficamente los religiosos nacionalistas
a diferencia de los religiosos ultraortodoxos, que hay muchas facciones, nacionalistas, antinacionalistas, antisionistas, hay de todo, pero los ultranacionalistas, los religiosos nacionalistas. Gracias, Luis. Pues como te venía diciendo un poco, retomando el punto de la exacerbación de este nacionalismo por factores demográficos, por factores de que mucha gente se había ido, mucha gente de la disidencia importante, entre ellos los nuevos historiadores israelíes como Ilan Pappé, por ejemplo, gente muy valiosa para tratar el conflicto desde dentro. El mando del país lo fue tomando poco a poco o rápidamente, de hecho, la derecha y ahora la ultraderecha. Yo incluso recuerdo, no sé si tú recuerdas a Kahana era un estadounidense, un rabino que se había sentado en Israel con ideas ultranacionalistas, muy comparado con Hitler en su momento. Todavía yo me recuerdo en la escuela lo comparaban continuamente con Hitler. Sí, recuerdo. Habían vetado el Parlamento israelí en su momento. Sí, lo recuerdo. Lo habían vetado justamente por sus ideas racistas y demás. Y ahora quien está gobernando el país son ese tipo de personas. De hecho, Netanyahu me parece, más allá de que es un monstruo criminal de guerra, es el menos peligroso de su gabinete. Smotrich y Ben Gvir son realmente judíos nazis, así te lo diría yo, porque aunque suene contradictorio, son gente que está abogando por la supremacía judía. Ya en el programa ya lo he dicho eso, de que hay peores a Netanyahu, que son judíos nazis, correctamente, sí, ya lo he dicho. Sí, totalmente de acuerdo. Completamente, porque además Netanyahu, te digo, es un monstruo, es un criminal de guerra con todas sus letras, pero es un criminal de guerra, es un tipo pragmático, es menos ideólogo en el sentido peligroso de la palabra que estos tipos, ¿no? Ahora, Luis, retomando un poco atrás el tema de la negación que existe en torno al tema palestino, te puedo dar una anécdota de mi ciudad natal, aunque diga Jerusalén, es Jerusalén porque en mi ciudad natal no había hospital, pero soy de Ashdod, que es un pueblo que está a 30 kilómetros al norte de Gaza. Y en una de esos envíos me enviaron para cubrir la Segunda Guerra con el Líbano de México a Israel. Y en ese tiempo, fui a visitar a mi familia, y mi familia vive en Ashdod, y estaban haciendo un asado afuera, me acuerdo, todos de hecho sudamericanos, brasileños, argentinos, uruguayos, mexicanos, como buena parte la primera generación que llegó al país son la generación de mis padres, son de gente del 48 para arriba. Entonces estábamos en el asado y estábamos escuchando los bombardeos que estaban llegando. Yo estaba escuchando los bombardeos, ¿cómo se llaman? Las expansiones, las ondas expansivas de los bombardeos de los aviones en Gaza. Los vídeos retumbaban y yo le decía a mi tía, ¿estás escuchando lo que está pasando, no? Y me dice, como viéndome con cara de incomprensión absoluta, y me dice, pero es claramente el viento. Y yo cuando vi para mí es una anécdota que me ilustra muy bien la negación israelí, ¿no? Es como, el otro lado no existe, estamos más cercanos de Europa que de Palestina, porque la gente que vive en Israel, a menos de que estés en el ejército, no tiene ni idea de lo que está pasando. El tema es que si gran parte del país, como es servicio militar obligado, sí ha visto lo que pasa ahí. Y los crímenes de guerra que han sucedido ahí no son nuevos. Lo que pasa es que ahora ya tiene el buen visto, como el 7 de octubre se agarró de pretexto. Netanyahu antes se había agarrado de pretexto el holocausto, ahora se agarró de aquí. Si tú recuerdas bien cómo empezó el tema propagandístico de la Hasbara, que es la propaganda, la maquinaria propagandística israelí se llama, cuando inició este conflicto, cuando estaba también la matanza del Hamas, estaban hablando de bebés decapitados, de bebés, de todo tipo de atrocidades que era falso. Eso de los bebés era todo, absolutamente falso. Todo falso, y todo para seguir creando esta imagen monstruosa del otro, ¿no?
Entonces, bueno, pasa 2006, yo seguía escribiendo mucho sobre el tema, desde mi trinchera, obviamente, desde el periodismo, hasta que yo también llegué a distanciarme por temas de salud mental, en el sentido de que sabía que todo lo que decía era para caer en oídos sordos, ¿no? O en oídos poco enterados en el tema. Ahora está resurgiendo el interés, obviamente, por las razones equivocadas. Y ahora que está sucediendo, que estamos viendo los efectos directos de la hambruna, siento que la gente está afortunadamente adquiriendo un interés nuevo también en el tema, porque que eso, la hambruna es demasiado ilustrativa y demasiado fuerte de poder como ignorar, ¿no? Y eso me imagino que les debe de recordar lo que pasaba en los campos de concentración nazi. Exactamente, eso iba. Es que creo que en el imaginario de muchos judíos el genocidio es casi exclusivo de los judíos, y si no hay hornos o gente muriéndose de hambre, gráficamente no pueden relacionar o asimilar o aceptar. Esto es un genocidio a todas luces, ¿no? Y aún así, la gente que lo ha negado hasta ahora, siento que lo va a seguir negando, porque asimilarlo implicaría entender y comprender los crímenes imperdonables de guerra que están sucediendo. Bueno, genocidio, para decirlo. Ari, llanas y claras. Sí, cuando se inició todo esto a partir del 7 de octubre, el 92% de la población apoyaba las medidas de Netanyahu. Hoy en día, la información que manejo es que menos de la mitad de la población apoya a Netanyahu. Y hay manifestaciones de miles y miles de personas manifestando contra la guerra, contra esta locura. ¿Qué opinás? ¿Qué opinas al respecto? Me cortaste un poco, Luis, perdón, me dijiste que me estabas diciendo que al principio del conflicto hubo un 92% y luego aumentaste. Un 50% en este momento. Ya. Y que hay miles hay manifestando. Y hay gente muy valiosa y disidencia muy valiosa adentro, pero en términos demográficos es minúscula, es casi inexistente, para serte sincero, aunque, o sea, sí hay gente decente y hay gente mala en todo el mundo, eso claro, pero esa disidencia está en Tel Aviv, está en una burbuja. En el resto del país esto no se siente ni importa, porque la maquinaria propagandística sigue, los medios de comunicación, incluso el periódico más progresista que quieras, Haaretz, que yo respetaba antes, no te habla de las cosas como son, no te retrata el conflicto desde una perspectiva palestina, o sea sí y no al grado de que la gente pueda entender realmente lo que está pasando. Entonces, mientras la gente vive ahí, en la praxis, tú vives ahí, tú estás rodeado de gente que está a favor, o de gente apologista del genocidio, sin llamarlo genocidio, y estás escuchando lo que te están diciendo. Nosotros aquí en México, allá en Uruguay, nos llegan, quieras o no, medios desde objetivos hasta medios apologistas, hasta lo que tú quieras. Tenemos un espectro mucho más grande de información. Totalmente de acuerdo. Ari, acá de Uruguay tenemos a Ronnie Kaplan como portavoz de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, diciendo cualquier barbaridad, en mi opinión. Y tenemos una periodista también como Ana Jerosolimsky, no sé si la conoces, diciendo hace 2 o 3 días atrás que los palestinos no iban a buscar alimentos porque no querían, y cuando van a buscar alimentos son asesinados como con tiros de francotiradores, de tanques, etcétera, de toda la maquinaria. Por supuesto, por supuesto, no tienen a dónde. De por sí antes Gaza era un campo de concentración de una extensión de alrededor de 300 kilómetros cuadrados. Ahora es para mí un campo de exterminio, y ahora se va a resentir aún más la hambruna masiva que se está viviendo, porque ya es biológicamente el momento en que la gente ya no va a resistir, empezando por los niños, obviamente, y las mujeres, ¿no? Esto
desafortunadamente para los palestinos, afortunadamente para el caso a escala mundial, o sea, para el caso de la visibilidad que puede adquirir más. Ahora la gente soy muy escéptico y muy pesimista en cuanto al futuro del conflicto, mucho por lo que te decía, porque demográficamente nos han superado por mucho los nacionalistas israelíes, a la gente pensante, a la gente secular, a la gente pacifista, y porque tienen el visto bueno de Estados Unidos, como ahora con este logo que está en la Casa Blanca, ¿no? Y antes Ari, estamos teniendo estamos teniendo problemas de conexión. Vamos a cortar por aquí y lo seguimos en otra próxima entrevista, ¿ok? Y te agradecemos muchísimo tu colaboración desde México. Sí, Luis, bueno, lamentablemente que me da mucha tristeza que se haya cortado ahora. Si quieres seguir esta entrevista, me lo dices luego y continuamos con mucho gusto. Perfecto, la dejamos para otra oportunidad. Te agradezco muchísimo y buen fin de semana. Estamos en contacto. Abrazo grande. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.